Amigos, continuamos nuevamente aquí en Encanchados a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones, y a través de la aplicación de Euforia en todo el país. Obviamente, doble jornada en la MLS esta semana. Ya vimos los resultados de los partidos de este miércoles por la noche. Varios de ellos fueron 3 partidos, si no me equivoco, los que se atrasaron debido a situaciones climatológicas. Uno de ellos nos tocó en Houston contra San José Earthquakes. Otro de los partidos que se atrasó el miércoles fue el de Austin FC contra Dallas. Inicialmente se atrasa una hora por situación de calor para darle un poquito de alivio a la gente, pero después no contábamos con la astucia de la madre naturaleza y la tormenta hace que se atrase completamente el partido. Pero a los que les toca trabajar esos juegos, también la sufrimos. Carlos Ruiz, el pescadito, con nosotros, parte del equipo de transmisión ahora de Apple TV, que se encarga de transmitir estos partidos por la televisión. Carlos Pescadito Ruiz, bienvenido al programa. Un placer saludarte como siempre. Obviamente, mucha gente aquí te conoce. Seguimos tu carrera por muchos años como futbolista y ahora como comentarista en esta etapa de Apple TV. ¿Cómo has estado, Carlos? Bueno, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo este tiempo con vos. Un saludo cordial a toda la comunidad guatemalteca y a todos los que les gusta el fútbol en esa zona de Houston, que yo sé que hay una comunidad grande de guatemaltecos por allá. Y sí, anoche tuvimos ese atraso en el partido de Austin contra FC Dallas. Al final fue un partidazo, 3-0. Hubieron goles, que es lo lindo del fútbol, y aquí estamos a las órdenes. Carlos, ¿cómo te has sentido esta temporada? ¿Qué destacas de esta temporada de la MLS? ¿Algo que te ha llamado la atención? Obviamente lo de Lionel Messi lo podemos tocar en un ratito porque es la noticia que está surgiendo todos los días por todos lados, pero a ti en lo personal, en tu experiencia, esta temporada, ¿qué te llama la atención? ¿Qué destacas? Bueno, mira, iniciando con un equipo que juega muy bien al fútbol, que nadie lo tenía, digamos, en la quiniela como lo es Cincinnati. Eh, He tenido la oportunidad de trabajar partidos de Cincinnati y es un equipo muy bien trabajado. eh, y me alegra mucho más que el director deportivo sea un gran amigo mío, ex compañero también de profesión como lo es Chris Albright. Eh, la sorpresa es Los Ángeles Galaxy, obviamente, lo que ha pasado a Los Ángeles Galaxy en tema no solamente deportivo, sino administrativo. Me dio mucho gusto ver a un equipo de la MLS como LAFC jugarle la final a un equipo mexicano. Eh, no pensé que iban a perder esa final. Yo realmente creí que el LAFC iba a ser campeón de la Conca Champions, pero no fue así. Y bueno, lo que más me ha gustado de la MLS es que la afición del equipo o las aficiones de los equipos se hacen presente a los estadios. Este deporte ha crecido muchísimo eh, y con este tema del mundial, en pocos años yo creo que ya hay muchos más niños y niñas interesados en apoyar al equipo de su ciudad, y eso es muy, muy lindo verlo en las transmisiones de Apple TV, dado de que Apple va a más de 100 países, entonces ver estos estadios llenos habla muy bien de lo que es la MLS. Fíjate, ayer precisamente hablando de estadios llenos, en la conferencia de prensa con Héctor Herrera, después del juego del Houston Dynamo, Héctor Herrera pues le manda un fuerte mensaje a la afición, les dice, a ver, cuando venía con la selección de México a jugar al Energy Stadium, se llenaba con 70,000 personas. Ahora al estadio Shell Energy, que le caben 21,000 personas aproximadamente, a veces el aforo está a mitad o simplemente no se llena el estadio con el Houston Dynamo, aunque esté en buena posición. Tú como jugador, ¿qué experiencia tienes en cuanto al apoyo de la afición y sientes que ha cambiado, no sé, la idea de la afición hacia la MLS? Porque sabemos que a los que crecimos con el fútbol mexicano y que crecimos en México, probablemente a muchos de ellos no nos interesa tanto la MLS. En cambio, los que crecieron aquí, que conocen el deporte como se maneja en Estados Unidos, sí son aficionados de la MLS. ¿Tú cómo lo sientes ahora, ya cuando lo estás viendo detrás a comparación de cuando estabas dentro de los equipos? Bueno, a ver, HH hace un comentario, creo yo, que generalizó lo que es la afición de Houston Dynamo comparado con otras aficiones.
hay que hacerle ver también a la gente lo que ha venido siendo el Houston Dynamo en los últimos 7, 8 años, un equipo que no figura en absolutamente nada, un equipo que no tiene o no lo pones en la papeleta como favoritos para ganar la MLS, eh, que hablándolo con Ben Olsen, que por cierto fue mi entrenador en DC United, él me decía, mira Carlos, el tomar este desafío de venir al Houston Dynamo no solamente es cambiarle al futbolista esa mentalidad eh, de derrotista, de no clasificar a los playoffs, hay que cambiarle la mentalidad a lo administrativo y a la afición, porque vos te puedes acostumbrar a ganar como te puedes acostumbrar a perder. Y el Houston Dynamo en los últimos años no ha sido ese equipo que da, digamos, batalla en la conferencia del oeste y fue un equipo ganador, fue un equipo que cuando la franquicia fue nueva y que básicamente fue todo el equipo de San José Earthquakes que se movió a Houston en un equipo que fue campeón, que peleaba por el título y ahora no lo es. Entonces va a llevar un poco de tiempo y la afición, pues el reflejo lo ves en el estadio que quizá no se llena tanto, pero si vos vas a ver un partido a Nashville, a San Luis, Missouri, a Philly, Cincinnati, Seattle, LAFC, estos equipos te sorprenden por la cantidad de gente que va a los estadios. Yo creo que si bien es cierto, Houston Dynamo no va a ser la selección de México nunca, porque la selección de México mueve masas y ver un estadio con 25,000 personas en un partido que esté jugando México es una mala entrada, pero para Houston Dynamo es un lleno total. Eh, creo que no es la comparativa no es la mejor, pero yo creo que la MLS ha crecido muchísimo. Eh, si bien es cierto, el fútbol mexicano eh, tiene jugadores que los que no saltan a Europa terminan en el fútbol mexicano, quizá por talento. La Liga Mexicana es un poquito mejor que la MLS. Yo creo que la MLS se vende bien. El marketing lo utiliza muy bien y se vende muy bien la MLS y por eso es que está creciendo. ¿Qué tan importante crees que sea para el fútbol centroamericano, e inclusive tal vez el mexicano, tener que la MLS tenga una muy buena infraestructura para generar jugadores? Porque sabemos que, por ejemplo, selecciones como El Salvador, Guatemala, también utilizan muchos jugadores de la MLS ahora para sus arcas, que a veces tienen mejor preparación, mejor alimentación, mejor todo aquí en Estados Unidos que en sus propios países. Yo creo que para nosotros los centroamericanos la puerta de la MLS está más abierta que la puerta del fútbol mexicano, porque si vos pones a un futbolista, mismo precio, mismo salario, uno es guatemalteco o salvadoreño y el otro es argentino, chileno, colombiano, el directivo y el entrenador mexicano va a optar por el suramericano, ¿no? Entonces, la puerta del fútbol mexicano es muy complicada abrirla para el centroamericano, muy, muy, muy difícil abrirla. Son pocos los centroamericanos que van al fútbol mexicano y encuentran en la MLS una puerta abierta donde hay eh, 28 equipos que están dispuestos a contratarlos, no solamente por el talento que ellos pueden aportar al equipo, sino también para unir a la comunidad de ese futbolista, ¿no? Entonces, piensan en dos vías, lo que aporta este guatemalteco en lo futbolístico y lo que nos puede traer a nosotros como equipo con la comunidad guatemalteca. Y esa mentalidad no la tienen en México. Entonces, eh, el desarrollo que ha creado la MLS en infraestructura, como bien lo mencionás, y en todo lo que conlleva ser un atleta profesional, el centroamericano encuentra esa oportunidad única exclusivamente en la MLS. ¿Qué dirías tú qué destacas en este momento de la selección guatemalteca con el Flaco Tena como director técnico? ¿Te gusta lo que está haciendo, cómo está trabajando? Gran trabajo, no, impresionante lo que ha hecho el profe Tena, ha sido increíble. Uno de nuestros grandes problemas en Guatemala es que nosotros contratábamos entrenadores con una gran trayectoria de renombre, pero eran dirigentes, eran entrenadores que no iban y se ponían el overall, que no entendían la idiosincrasia del futbolista guatemalteco, los problemas del país. Entonces, eh, eran
dirigentes de fútbol iban y dirigían a un equipo, pero no tenían ese material humano eh, que necesitaban para plasmar su idea de juego. El Flaco Tena ha tenido compromiso de estar en el país, de conocer a los equipos de fútbol, de conocer a los futbolistas, de entender las necesidades de un futbolista, los problemas del país, porque en Guatemala te voy a decir que 3 o 4 equipos son responsables y profesionales, ¿no? Tienen, digamos, administrativamente están saneados y están bien, no tenés problemas en eso y pensás única y exclusivamente en fútbol. Pero vos no puedes formar una selección en base a 3 o 4 equipos porque están saneados y porque administrativamente están bien. Vos tenés que armar un equipo, una selección en diferentes equipos y ahí atraes problemas, porque hay, y a mí me tocó que verlo. Hay jugadores que vienen con 5 o 6 meses sin cobrar, con problemas de que no les pagan, que el colegio de los niños, que si se van a la selección no van a poder dejarle dinero a sus familias. Entonces, vos cuando traes ese tipo de jugadores con tantos problemas, porque los equipos en Guatemala, lastimosamente, la gran mayoría no son profesionales, eh, administrativamente hablando. Entonces traes esos futbolistas y vos crees de que vas a poder ir a competirle a Costa Rica, vas a poder ir a competirle a Canadá, vas a ir a competirle a México, pero el 80% o 70% de tus futbolistas están pensando en otra cosa. Y yo creo que el profe Tena ha entendido un poco lo que está pasando en el fútbol guatemalteco, ha tratado con la Federación de Guatemala de que los clubes sean más profesionales, pero es un trabajo que va a llevar años, porque lastimosamente hasta el momento los equipos en Guatemala los utilizan como trampolines políticos. O sea, el que llega a ser el presidente de un equipo termina a los 2, 3 años siendo queriendo ser alcalde para un municipio o queriendo ser diputado o aspira a una posición pública, ¿no? Entonces, aún estamos en ese proceso donde el profe Tena pueda tener un grupo de futbolistas que piensen única y exclusivamente en jugar fútbol. Sí, me llamó mucho la atención cuando llega el Flaco Tena, porque el presidente de la Federación de Guatemala, me acuerdo muy bien en esa conferencia de prensa que explicó que el trato con Tena es, tú vas a venir a capacitar a nuestra gente. No queremos que llegues con tu propio cuerpo técnico, quieres que capacites a nuestra gente porque el día que tú te vayas, no quiero que te lleves todo ese conocimiento que nos prestaste nada más, quiero que se lo dejes a la gente que probablemente se va a quedar a seguir trabajando en el fútbol de Guatemala, que me pareció genial esa situación porque lo sabemos muy bien, llegan directores técnicos con su cuerpo de auxiliares, con sus doctores, con sus podólogos, con sus nutricionistas, después termina el proceso, si funcionó bien, si no también, se van y se quedan igual que como cuando empezaron o peor en muchas situaciones. Bueno, a ver, lo que el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Páez, lo que le pide al profe Tena no lo aplica internamente. Y te voy a decir por qué. Porque siendo presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, vos puedes llamar a los 12 equipos que compiten en la liga y decirles, miren señores, vamos a tratar de que los entrenadores nacionales tengan la oportunidad de poder dirigir a nivel profesional. Si vos ves en Guatemala, el último campeón fue Xelajú Mario Camposeco y el técnico es guatemalteco. Uno de 12 equipos. Quizá hay otro, se me olvida si hay otro guatemalteco dirigiendo, pero hasta donde sé es el único entrenador guatemalteco dirigiendo a nivel profesional y salió campeón. Incluso tiene unas declaraciones ahí con controversia, pero con mucha verdad. Entonces, yo como presidente de la federación te digo a vos, mira, si vas a venir acá, nos vas a dejar una escuela de entrenadores, porque todo lo que vas a hacer acá no te lo vas a dar de vuelta. Yo como entrenador te digo, sí, pero por lo menos el 60% de los equipos de fútbol profesionales tienen que tener entrenadores nacionales para poder yo, a través de la selección de Guatemala, transmitir un mensaje. Y eso no sucede en Guatemala. También los equipos de fútbol de Guatemala no tienen una ideología de juego. O sea, juegan al no perder y son entrenadores que si vos ves el currículum de los entrenadores, vos decís, ¿y este dónde dirigió antes? No, pero viene de Sudamérica, entonces es bueno. Habla con un acento distinto, entonces seguramente es bueno, sí, pero dirigió en la quinta división de ese país. No, pero va a ser bueno. Entonces llegan
a no perder, no debutan futbolistas, la administración de estos equipos creen de que tener fuerzas básicas es un gasto innecesario. Entonces hay muchas cosas que la federación debería de hacer antes de decirle a un entrenador internacional con renombre, ganador de una medalla olímpica, de prohibirle traer un cuerpo técnico para trabajar en Guatemala. Entonces, con lo que me estás diciendo, ¿tú estás de acuerdo entonces que por lo menos la selección de Guatemala sí tenga un entrenador internacional? Ahí no hay problema. Pero sí te gustaría entonces que en el resto de los equipos nacionales sí haya entrenadores guatemaltecos que les den la oportunidad, porque en el fútbol mexicano pasa algo similar, ¿no? Que es mucho de darle oportunidad a veces a los extranjeros y no se fijan tanto en el talento nacional que ha sido el pleito hasta el momento, inclusive con la selección mexicana, que finalmente después de no sé cuántos años llega un mexicano y de interinato para dirigir a esta selección después para apagar el incendio que se ocasionó por varios años ya y que termina con la despedida de Diego Coca. Entonces, para el Pescadito Ruiz, sí sería lo ideal tener más guatemaltecos, oportunidades nacionales para los equipos, pero está bien tener un internacional con la selección. Bueno, mira, yo creo que dentro del fútbol vas escuchando muchas cosas, entendiendo ciertas cosas que pasan en otros países. Yo tuve la oportunidad de hablar con un costarricense que dirigió la selección de Costa Rica eh, y que tuvo una carrera muy buena como futbolista, como lo es Ronald González. Ronald González llegó a la Federación de Fútbol de Costa Rica, ¿no? Yo dentro de las pláticas que tenía con él me decía, mira Carlos, nosotros como costarricenses pensamos que traer un técnico con nombre y con un gran currículum va a levantar el nivel del fútbol costarricense. Pero lo que pasa es que nosotros, antes de traer a ese entrenador, nosotros tenemos que tener material humano para dárselo y decirle, mire, profe, hemos trabajado los últimos 10 años con la sub-17, con la sub-20, con la sub-23, tenemos estos futbolistas, se los vamos a entregar porque esta es la base de la selección que nosotros queremos que usted dirija. Los hemos trabajado, o sea, ya está, o sea, comen 3 veces al día, tienen nutricionista, han ido a la escuela, están educados, porque para ser un atleta profesional tenés que estar educado y tenés que tener una alimentación propicia para ser un atleta de alto rendimiento. Cuando vos entregás ese producto, pues vas a esperar algo de ese entrenador, ¿no? O sea, bueno, a ver, a Guatemala vos no puedes llevar, por ejemplo, a Pep Guardiola, porque Pep Guardiola es un entrenador que tiene un estilo de juego muy definido que nosotros no tenemos ese material humano para dárselo, decirle, mira Pep, nosotros salimos de atrás con la pelota limpia, nosotros nunca la tiramos, nosotros no saltamos líneas, no, es mentira. Nosotros tenemos que trabajar en base al entrenador que nosotros vamos a contratar internacional y nosotros no lo tenemos. Entonces, cuando vos no tenés ese material humano, no puedes traer un entrenador de alto perfil. El profe Tena, teniendo un alto perfil, lo que ha tenido es compromiso con Guatemala y podés ver que tiene, por lo menos tiene orden la selección de Guatemala, que a mí me agradó mucho el partido que hicimos contra México y contra Costa Rica, entonces ya tiene orden. Por lo menos ya dice, miren señores, no la tiremos, tengamos personalidad y salgamos con la pelota dominada. Eso lo ves en la selección de Guatemala ahora. Entonces, poco a poco ha ido mejorando lo que es el fútbol guatemalteco para ha tenido más personalidad en base al cuerpo técnico que tiene la selección de Guatemala. Pero de ahí, digamos que son 20, 25, 30 máximo con los que ha trabajado el profe Tena desde que llegó a Guatemala. En algún momento tiene que haber una renovación de futbolistas y yo no sé si los que vienen atrás están trabajando de la misma forma o han trabajado o se va a topar nuevamente el profe Tena con volver a enseñarle a los futbolistas cómo salir de atrás, cómo salir con pelota dominada, etcétera, etcétera. Entonces, son trabajos complicados en países que no te entregan ese material humano. Claro, es una situación también importante esa de tener la materia prima. No puedes jugar un fútbol competitivo si no tienes futbolistas capaces de hacerlo. Guatemala enfrenta a Cuba el 27 de junio, después Sí. enfrenta a Canadá el 1 de julio y después a Guadalupe en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Oro. ¿Qué piensas? Bueno, para empezar, ¿qué piensas que son las metas del Flaco Tena con la selección? Obviamente todos queremos ganar, pero siendo realistas, así como tú lo eres, ¿a dónde crees que llegue Guatemala?
Bueno, obviamente la prensa deportiva guatemalteca le va a exigir a Guatemala que clasifique a la siguiente fase, pero si vos le preguntas a esta prensa deportiva guatemalteca si ellos saben cómo juega Cuba, cómo juega Guadalupe, eh, no saben. Entonces, por el simple hecho de que tenemos dos islas en el grupo, ellos asumen de que la selección de Guatemala es mejor que esas islas, pero tampoco han visto el proceso y el crecimiento de esas islas. Yo le tengo mucho respeto a Cuba eh, porque eh, todos conocen que Cuba saca muchos atletas y el cubano últimamente se ha enfocado mucho en jugar fútbol, ha encontrado en el fútbol eh, una oportunidad para poder representar a su país y para poder salir internacionalmente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Cuba, se conoce poco, así que por eso hay que ir con pinzas a esa fase de grupos. Guadalupe históricamente siempre ha sido una de esas islas difíciles de entender porque vos decís, bueno, en Guadalupe el fútbol no es el deporte principal y después te encontrás como es una colonia, si no estoy mal, francesa, tiene 6, 7, 8 futbolistas jugando en Francia. Entonces, como estos futbolistas no tienen el nivel para jugar en la selección francesa, terminan jugando en la isla de Guadalupe y ahí se te complica porque no los conoces, porque juegan en una liga mucho mejor que la liga que vos jugás. Entonces, tenés ese tipo de sorpresas. En el papel, te podría decir que Guatemala podría estar peleando para clasificar a la siguiente ronda. No lo quiero confirmar, no lo quiero asegurar, no lo quiero afirmar, ¿no? Pero estaríamos ahí peleando. Hay que ver cómo jugamos el primer juego contra Cuba, que es clave, y después vamos viendo, porque para mí Canadá es la mejor selección de CONCACAF, y después la sorpresa, vamos a ver con qué resulta Guadalupe y cómo llegamos a ese partido contra Guadalupe, pero obviamente siendo sinceros y realistas, eh, vamos a pelear ese puesto esa segunda posición con Cuba, dado que Canadá tiene un nivel muy superior en estos momentos a nivel CONCACAF. A ti como jugador te tocó muchas veces enfrentar a México, obviamente eras dolor de cabeza para los mexicanos. ¿Alguna anécdota en particular que recuerdes de un partido entre selecciones? Bueno, enfrenté muchas veces a México, unas gané, otras perdí, otras empaté. En su momento era la selección a ganarle, era básicamente toda Centroamérica contra México, pero no era un tema de odio, sino que era un tema del menosprecio que viene desde la prensa deportiva mexicana. Entonces, ahí creaban un resentimiento contra la selección mexicana por parte de nosotros como centroamericanos, y no hablo únicamente como guatemaltecos, sino toda Centroamérica, porque cuando juega la selección de México contra un equipo de Centroamérica, para el periodismo deportivo mexicano es dar un paso atrás. Es un partido que hay que ganarlo sí o sí para ellos. Es un partido que es imposible perderlo para ellos. Entonces, ahí crea un tipo de resentimiento contra la selección mexicana y contra los futbolistas que quizás no piensan eso, pero pues se va creando esa atmósfera porque si vos perdés un partido de esos, te quieren echar de la selección, quieren despedir al técnico, entonces se crea esa atmósfera contra el futbolista o contra el fútbol centroamericano. Yo creo que, a ver, anécdotas con la selección de México, la que más me truena en la cabeza, me rebota en la cabeza, eh, que no es buena, fue la única derrota que ha tenido México contra Trinidad y Tobago en un partido eliminatorio del Mundial, que si no lo perdía México, que si lo empataba México, que si lo ganaba como hubiese sido normal, Guatemala hubiese clasificado a su primera Copa del Mundo. Wow. Sí, a veces los resultados de otros partidos dictaminan el futuro de las otras elecciones. Bueno, Estados Unidos le ha salvado la vida a México en algunas ocasiones también para ir al Mundial. Así que, Carlos Pescadito Ruiz, gracias por acompañarnos. Antes de irnos, quiero regresar tantito a la MLS. Como jugador, ahora como comentarista y analista de la MLS, ¿cuáles son algunos mitos que podrías decir que la gente tiene, esas percepciones equivocadas que tiene la gente sobre la MLS? Bueno, la primera, que es la que todos siguen hablándolo, no sé por qué, es que los jugadores que ya están retirados y que ya no tienen
mucho para dar a nivel internacional, terminan llegando a la MLS. Lo que pasa es de que si vos querés ir por Lionel Messi a los 22, 23 años, va a ser imposible. Si vos querés ir por Busquets a los 24, 25 años jugando en el Barcelona, va a ser imposible. Entonces, obviamente, la MLS tiene que esperar su momento para poder firmar esos futbolistas, pero cada vez está viniendo más talento joven y cada vez está exportando más la MLS a Europa. Yo te puedo decir que la MLS exporta más que el fútbol mexicano en estos momentos en CONCACAF. Entonces, y no solamente son americanos, son internacionales que los contratan jóvenes, juegan y los exportan. Entonces, también hay un buen departamento de scouting por parte de los equipos de la MLS. Entonces, yo creo que ese gran mito de contratar jugadores ya en los minutos finales de su carrera, poco a poco está saliendo. Vos me vas a decir, bueno, sí, pero mira, vino, no sé, Henry a terminar su carrera acá, vino Pirlo, vino, sí, lo que pasa es de que esos jugadores en su momento prime era imposible sacarlos de sus ligas, ¿no? Entonces, hay que saber dónde estás parado, hay que saber qué liga estás construyendo, pero hasta el momento yo creo que la MLS está tratando de borrar esa imagen que tenía, que aquí venían a morir grandes futbolistas, ¿no? Venían en la cúspide de su carrera y están contratando jugadores internacionales jóvenes, están debutando muchos futbolistas americanos jóvenes y están exportando muchísimos futbolistas a ligas importantes en Europa. Y la última, y nos vamos, mi querido Pescadito. Lionel Messi llega presuntamente al Inter Miami. Muchos aseguran que, bueno, Jorge Mas, de hecho, asegura que la MLS se convertirá en una top 5 de las ligas a nivel mundial. También muchos piensan que la pura llegada de Lionel Messi va a hacer que el Inter de Miami se corone campeón. ¿Tú qué opinas que va a pasar realmente con la llegada de Lionel Messi al equipo, quedando claro que Messi no puede solo, obviamente? Bueno, sí, y bueno, a ver, yo creo que con este equipo que tiene armado el Inter Miami va a ser muy difícil de que compita por algo. Eh, Aparte queda pues la mitad de la temporada, va a ser muy difícil de que Lionel Messi eh, con su equipo haga diferencia. Él puede hacer diferencia, pero necesita un grupo de futbolistas o un grupo de deportistas que estén al lado de él. El Inter Miami no lo tiene en esta temporada, ya echaron al técnico, hay un técnico interino, al parecer el Tata Martino, si no ha firmado, está pronto por firmar, entonces yo creo que la planificación va a ser para el próximo año. Que, que Lionel Messi en este equipo del Inter Miami tenga un impacto, sí lo va a tener, que la MLS va a ser codiciada y que la quieran ver también. Es un boom en tema de marketing para la MLS. Eh, Creo yo que le sirve muchísimo también para exponer el nivel del fútbol de la MLS y vemos si a Lionel se lleva con una sorpresa, porque ver de lejos la MLS no es lo mismo a estar acá compitiendo y corriendo contra atletas americanos, porque acá pues obviamente se enfoca mucho en lo físico. Yo creo que el fútbol de la MLS o estadounidense va por la misma línea del fútbol inglés, un fútbol que si en dos toques te llegan al área rival, lo van a hacer. Entonces es muy físico y vamos a ver si el equipo de Miami del Inter Miami, perdón, puede mantener ese nivel de juego para que Lionel Messi pueda brillar, ¿no? En la MLS, que no corra tanto, seguramente no va a venir aquí a correr tanto, va a venir acá a jugar fútbol, como nos tiene acostumbrados, y eso le viene muy bien a la MLS. Excelente, muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Carlos Ruiz. Estaremos al pendiente de la transición. ¿Cuál partido te toca este fin de semana? Tengo New England contra Toronto en Boston. Ok, con el buen Bruce Arena, que siempre un histórico de la MLS, por supuesto, del fútbol Bueno, estadounidense. y del otro lado está Bradley, son dos históricos, ¿no? Entonces, partido, a ver, Toronto no viene muy bien, New England con altibajos, pero al final son dos técnicos que conocen la MLS, saben sus potenciales, saben sus contras. Va a ser un partido con que el partido tenga gol, yo estoy satisfecho.
Claro, un partido sin goles, a veces te quedas como, hijo, fueron 90 minutos de mi vida aquí y no pasó nada. Gracias, mi No. querido Carlos Ruiz, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales para ver tu trabajo también ahora como en tu nueva faceta? Bueno, mira, en Twitter estoy como FishCR20, Fish de pez en inglés, ¿no? Fish CR20. En Instagram estoy como CR20Fish, así que ahí intercambiamos mensajes y hablamos de fútbol un poco. Órale, ¿qué edad tenías en esa fotografía en tu perfil de Twitter? En mi perfil. Ese fue mi primer equipo allá en la zona de 21, en Bellos Horizontes, donde crecí. Se llamaba San Juan de Dios ese equipo y era portero. Si no estoy mal, ese equipo 6, 7 años. 6, 7 años. Sí, es una jersey roja, con un escudo verde así, y traes el número 20 en los shorts. Ay, No, perdona. Yo pensé que era el de Facebook. No, eso era con Municipal cuando estaba debutando, 16 años. ok. 16 años debutando en el fútbol profesional y ahora hay jugadores que aspiran a irse a Europa a los 27 años de edad. Bueno, es que, mira, a ver, Municipal en Guatemala es como Chivas en México. Es el equipo del pueblo, el equipo de barrio. Y yo llegué a ese equipo muy joven, yo llegué a los 12 años. Entonces yo mi desarrollo deportivo fue en Municipal. Tuve un entrenador argentino muy bueno que me enseñó muchas cosas, que al final fue como mi padre, que venía de Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Luis Gil Prieto. Y después tuve técnicos, afortunadamente, que en su momento veían a las canteras de Municipal y, y ese año debutó el Guillermo El Pando Ramírez, que también jugó en México, y debuté yo. Entonces nos dieron seguimiento. Obviamente nosotros mostramos que teníamos nivel para jugar en Municipal y nos convertimos en titulares indiscutibles. Después fuimos a la selección muy jóvenes, a la selección mayor, y después yo salgo a Europa, y a los meses sale El Pando también a Europa. Entonces, más o menos teníamos, o más o menos había una guía para ser los primeros guatemaltecos en salir al extranjero, que lastimosamente después se terminó con ese programa, pero yo creo y sigo pensando que esa es la manera o la forma para poder exportar futbolistas guatemaltecos. Wow, podemos platicar aquí todo el día de diferentes historias que tu carrera fue muy, muy interesante como futbolista y bueno, agradecemos que ahora utilices ese conocimiento y esa experiencia para compartirla con la audiencia detrás de las cámaras. Mi querido Carlos Ruiz, muchísimas gracias nuevamente, un placer saludarte y espero que no sea la última vez. Si me permites, te agradezco mucho la oportunidad. Si me permites, escribí un libro biográfico, lo pueden encontrar en Amazon. Se llama El Niño de la Zona 21. Yo crecí en una zona en la capital que es la Zona 21. Entonces lo pueden encontrar ahí. Más o menos cuento lo que es, o me enfoco mucho en lo que es el antes de ser futbolista profesional, porque a ver, hay una historia ahí atrás de que el futbolista se convierte en profesional en base a conexiones o en base al apellido. Yo cuento la historia de alguien que viene en los barrios más pobres y se convierte en futbolista profesional porque se aferra a una oportunidad de cambiar su vida, ¿no? Entonces, pues ahí está el libro en Amazon, El Niño de la Zona 21, para el que lo quiera leer, le agradecería muchísimo el apoyo. Ah, bueno, entonces voy a comprarlo y lo voy a traer en mi maleta para el día que te encuentre en el estadio, me lo autografías y todo. Con gusto, por Lo supuesto. hacemos, será un placer. Mi querido Carlos Ruiz, el niño de la zona 21 con nosotros. Muchísimas gracias y éxito este fin de semana y el resto de la temporada también. Un abrazo de gol, muchísimas gracias.